Bendiciones, amados. Dios les bendiga a todos, hermanos y hermanas que están en diferentes lugares. Es mi deseo este día bendecirles, saludarles. Y quiero sembrar una palabra en cada uno de ustedes desde mi corazón. Quiero llevarlos a la carta de Hebreos, capítulo 9, en el verso 11 y 12. En esta carta, el autor de ella está describiendo o está enseñando una verdad muy profunda que debemos conocer y entender. Hay una discrepancia en quién la escribió, si fue el apóstol Pablo o si fueron otros autores, pero no tendríamos ningún problema en aceptar que fue el apóstol Pablo por el tipo de enseñanza, por el tipo de postura y la profundidad de ella en la revelación que él trae en este tipo de escritura. En el capítulo 9, versos 11 y 12, a los hebreos se nos describe a Cristo Jesús como el sumo sacerdote. Pero vamos a leerlo. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Para que podamos entender un poco más acerca de lo que el apóstol Pablo está hablando, entonces debemos entender esto, que el apóstol Pablo era un hombre educado, un hombre experto en la ley, que conocía las costumbres y los rituales judíos, conocía cada práctica a la perfección. De hecho, él mismo se describe fariseo de fariseos, criado, formado a los pies de Gamaliel. Era un hombre entendido en los asuntos de la ley. Entonces en la ley establece, cuando Dios le da el diseño, o la palabra lo dice, el modelo, oiga bien, le dice el modelo en el monte Sinaí a Moisés, le entrega el modelo de cómo hacer el tabernáculo y cómo debe organizar el tabernáculo y lo que debe estar pasando dentro del tabernáculo. Y en ese modelo, él le aparta a la tribu de Leví. Hay una manifestación de Dios para escoger a Aarón, para escoger a la tribu de Leví, de la cual Moisés y Aarón eran parte, y los aparta y los toma para que sean parte del cuidado del tabernáculo y de las funciones sacerdotales. Entonces, cuando eso sucede, entonces Aarón toma la postura de sumo sacerdote, y en el tabernáculo habían tres lugares que podemos resaltar como muy importantes. Uno de ellos era el atrio, donde estaba el altar del sacrificio, donde se ofrecían las víctimas para redención, para perdón. Obviamente eran animales que se sacrificaban en el altar, y la grosura y la sangre se quemaban y subían a la presencia del Señor como una ofrenda de expiación, de agradecimiento, o una ofrenda totalmente quemada que se le llama holocausto. Cuando el sacerdocio se desarrollaba en esa parte del atrio, se ofrecían la ofrenda. Ahí estaban los levitas, ahí estaban sirviendo al Señor, estaban los porteros, estaban aquellos que atendían el asunto de las ofrendas que eran sacrificadas en ese altar. Había un lavacro, que era el lugar donde el sacerdote tenía que lavarse, tenía que lavar sus pies, tenía que lavar completamente su cuerpo para poder entrar al lugar santo, que es la siguiente parte que vamos a hablar, la parte del lugar santo. En el lugar santo nosotros encontramos elementos de suma importancia también ahí. Por ejemplo, ahí estaba la mesa de los panes de la proposición, 12 panes en esa mesa que representan a cada tribu de Israel. También se encontraba la menorá que tiene una representación muy importante, que era el candelabro que daba la luz en ese lugar santo. También estaba en ese lugar el altar del incienso, que era el lugar donde los sacerdotes cada mañana y por la tarde venían y quemaban incienso, o sea, especias aromáticas. Era una mezcla específica que el Señor Dios ya les había encomendado cómo hacerla, y la quemaban en el incensario, lo cual llenaba de olor agradable, fragante, todo ese lugar. Pero después del velo había una parte todavía más importante, que era el lugar santísimo. En el lugar santísimo no podían entrar los sacerdotes, solamente podía entrar sumo sacerdote una vez al año para poder ministrar en esa parte del tabernáculo. Ahí se encontraba el arca del pacto, el arca de la alianza, que contenía dentro de ella las tablas de la ley, que contenía
la vara de Aarón que había reverdecido y también una muestra del maná. Eso estaba dentro del arca. Y el sumo sacerdote podía entrar una vez al año para hacer expiación de pecados por todo el pueblo, para perdonar, perdón de pecados para todo el pueblo. Y el pueblo, ese día que podía entrar el sacerdote, todos ellos estaban expectantes a la manifestación de Dios. Esa fiesta todavía se celebra hoy, se respeta muy solemnemente por el pueblo judío. Se llama Yom Kippur, que es el tiempo de expiación, el tiempo de perdón de pecados. Ese sumo sacerdote del orden arónico o del orden levítico, el apóstol Pablo está haciendo referencia de eso y habla de un sumo sacerdote el cual entró al lugar santísimo una vez y para siempre. Es decir, él mismo, Señor Jesús, como sumo sacerdote, él pudo entrar al lugar santísimo, pero él mismo, a través de su mismo sacrificio y de su misma sangre, él pagó el precio por cada uno de nosotros en perdón de nuestros pecados. En el arca del pacto también estaba diseñada, en la parte superior, la tapadera era el propiciatorio, donde el sacerdote, el sumo sacerdote, tenía que untar con su dedo la sangre del macho cabrío que había sido sacrificado en el altar del atrio, y había que untar una vez al año en ese propiciatorio la sangre que se había derramado como perdón de pecados para el pueblo. Eso sucedía una vez al año y todavía el pueblo judío mantiene esa costumbre y siguen haciendo este tipo de celebraciones. Nosotros ya entendemos a la luz de la palabra que Cristo Jesús es el sumo sacerdote y que a través de él nosotros pudimos obtener perdón de pecados una vez para siempre. En Cristo Jesús tenemos redención. Ya no hay razón más para hacer un tipo de ritual como esto, porque Cristo Jesús vino a establecer un sistema que no es humano, sino que es un sistema no creado, dice el apóstol Pablo, por manos humanas, sino que es un sistema muy por encima, creado celestial. ¿Qué significa esto? Que él pagó el precio por nosotros, que como sumo sacerdote él no solo pudo entrar al lugar santísimo, sino que también fue la ofrenda correcta, la ofrenda propicia para perdonar nuestros pecados. Así que en él y solo en él es que tenemos redención por su sangre y por su sacrificio. Es importante que tengamos en nuestro corazón presente esto, que él es el único merecedor de toda la gloria y de toda la honra. A él le pertenece el honor, la alabanza, la adoración. A él le pertenece toda la gloria y toda la honra. Él es el sumo sacerdote que pagó el precio por nosotros y que llegó al lugar santísimo con la ofrenda correcta para perdón de nuestros pecados. Usted, entendido en esto, debe reconocer que Él ha sido más que bueno, Él ha sido fiel contigo y Él ha hecho maravillas con nosotros. Debemos agradecer esa gracia, ese favor y reconocerlo como el sumo sacerdote por encima de todo. Y vale recalcar también esto, que ese sacerdocio no es del linaje de Leví, no es del orden de Leví, sino que su sacerdocio es del orden de Melquisedec, del cual hablaremos en otro momento, porque también hay una gran enseñanza que sacar de ahí, porque ese orden está por encima del orden de Leví, el orden de Melquisedec, del cual es sacerdocio el Señor Jesús, está por encima del sacerdocio de Leví. Les amo, les bendigo y espero que sirva para ustedes, para ayudar un poco también en nuestro avance y en nuestra confianza en el Señor. Que el Señor los bendiga y recuerden, hemos sido redimidos, perdonados a través de su sangre, y el sumo sacerdote, Cristo Jesús, entró al lugar santísimo una vez y para siempre. Ya no hay necesidad de más sacrificio, ya no hay necesidad de más derramamiento de sangre, ya no hay necesidad de más víctimas, porque Él fue perfecto, Él fue el único digno de ser sacrificado como una ofrenda perfecta, y que por su sangre y por su muerte fuimos perdonados, redimidos, y Él mismo entró al lugar santísimo a levantar esa ofrenda de sacrificio por nosotros. Dios les bendiga, Dios les guarde, que el Señor los bendiga sobreabundantemente.